Esto recalculando aquí por la pantalla de C5N, es realmente una jornada que creo yo que merece, por supuesto, el análisis, la incertidumbre que tiene un carácter financiero, pero también lo tiene en términos económicos y hasta sociales. Nos obliga prácticamente a meternos de lleno en esa dinámica. Es un comienzo distinto en el día de la fecha. Vamos a tener mucho análisis, mucha reflexión. Vamos a tratar de atravesar lo que son los puntos, creo yo, que sin ninguna duda tenemos que recorrer. Tanto yo le decía lo social, lo económico, también lo político, sin ninguna duda que es realmente importante. Mire, más temprano trataba de evaluar cuáles son los puntos centrales, como le decía recién, que tenemos que abordar. Y en ese contexto escuchaba, trataba de meterme de lleno en algunos análisis que uno empieza a recibir de las radios, de los diarios, de los portales de noticias, en los canales de televisión. Y realmente desde un sector importante del periodismo, pero también de aquellos que se consideran analistas, referentes de la política, lo que hay es claramente, digo, un entendimiento vinculado a una causa y consecuencia, una causa y un efecto. Para ponérselo en criollo, hay en gran medida análisis que lo que hacen es una correspondencia entre lo que uno podría considerar que es hoy la suba del dólar, por ejemplo, por ponerle uno de tantos ejercicios que podrían hacerse, y eventualmente lo que esto puede llegar a disparar en un futuro cercano, un efecto pobreza, un efecto indigencia, una suba en términos de la inflación. Pero sin ninguna duda hay elementos que nos están faltando en ese análisis. Y para mí es importante, independientemente de que uno lo considere anacrónico, es importante traerlo esta noche. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de ajustarse un poco más a esa apreciación de la realidad que obviamente es el objetivo, que nunca es la meta, pero que siempre es el objetivo, es de alguna manera el ejercicio que tenemos que hacer. Hay un escritor japonés que para mí es importante en la historia de la literatura, pero también puntualmente en la historia de la literatura japonesa de la primera mitad del siglo XX, como es Unichiro Tanizaki. Es un nombre que nos remite, es casi una especie de piedra angular. Si uno recorre otros autores de la literatura japonesa, algunos de ellos premios Nobel, como puede ser Yukio Mishima, o quizás también Yasunari Kawabata, que son realmente dos tótem de la literatura del Japón. Y en ese sentido, bueno, Tanizaki tiene un recorrido muy interesante, fallece allá por el año 1965, para que usted se haga una idea, pero en el año 33, va a escribir un libro muy chiquitito, de una treintena de hojas, una especie de manifiesto, de hecho lo es un manifiesto que se llama El elogio de la sombra, ¿no? El elogio de la sombra es ni más ni menos que una hipótesis, que una idea llevada a distintos segmentos, llevada a distintas referencias, sobre todo culturales, de la historia japonesa, y creo yo que podría condensarse en una, dos o tres ideas fundamentales. La principal, lo que dice allí Tanizaki, es que para Occidente, ¿no? Recuerde que usted desde Oriente mira a Occidente, este es el ejercicio que se hace, y dice, bueno, para Occidente la belleza en gran medida está relacionada con la luz, está relacionado con lo luminoso, con lo blanco, con lo que es diáfano, ¿no? Y esta es una de las hipótesis que traza Tanizaki. Claro que no es la única, porque lo que va a explicar a continuación es que para la estética tradicional japonesa, para esa disciplina que hace un análisis de lo que es fácilmente perceptible, por ejemplo, con la vista, que para la estética tradicional japonesa existe un elemento que es fundamental y que no tiene que ver con la luz, sino justamente con su opuesto, que tiene que ver con algo que Tanizaki denomina el enigma de la sombra. Y a partir de allí hay todo un trabajo, hay todo un recorrido, se tocan distintos segmentos de la cultura japonesa, como yo le decía, como puede ser las cerámicas, como puede llegar a ser también la historia de la construcción de viviendas, se pasa por el teatro ¿no? Esa disciplina que también es muy tradicional por las máscaras que utiliza ese teatro, y en todos los conceptos lo que se va a contraponer es la luz y la oscuridad. E incluso va a ir más allá, y para mí esto es lo central esta noche. Tanizaki lo que va a decir es, no puede existir la belleza, probablemente si no existe la luz, pero no puede existir ni la belleza ni la luz si no existe la oscuridad.
En definitiva, lo que va a decir el autor es que la luz es ni más ni menos que una especie de consecuencia de las distintas yuxtaposiciones que hace la oscuridad permanentemente, del distinto ejercicio y del tallado que hace la penumbra una y otra vez con distintas graduaciones. Pero lo que va a plantear es, no puede existir esto sin lo otro. Y si bien Occidente se planta en la idea de que la belleza tiene que ver con la luz, lo que le dice Oriente, lo que le dice la tradición japonesa, es que justamente todos, la belleza y la luz, dependen del ejercicio de la oscuridad, dependen del ejercicio de la sombra. Y a partir de allí establece lo que es un elogio, un aplauso. ¿A qué? Bueno, justamente al empleo de la penumbra, al empleo de la sombra. Lo que yo quiero marcarle esta noche es que en gran medida mucho de lo que nos pasa en este mismo momento, de las cuestiones que son más reactivas en nuestra cotidianeidad, de los problemas que tenemos con la pobreza, con la indigencia, con la erosión del poder adquisitivo, tienen una génesis en algo que no estamos viendo pero que participa permanentemente. Así como la belleza depende de la luz y como la luz depende del ejercicio de la oscuridad también en distintos planos, bueno, de la misma manera lo que estamos viendo, esta especie de incertidumbre, de inseguridad que nos talla permanentemente, depende en gran medida de cuestiones que han pasado. Como por ejemplo, por ponerle solamente un elemento que me parece fundamental, de las políticas irresponsables vinculado a qué, bueno, por ejemplo, el endeudamiento fastuoso, fenomenal, que ha atravesado la Argentina históricamente, pero también en los últimos años. Y entonces uno podría, creo yo, anegarse, empantanarse en discusiones de carácter teórico o técnico. Yo podría explicarle esta noche por qué, en definitiva, una devaluación como la que está en marcha en la Argentina y como la que hoy tuvo lugar, tiene que ver con cómo se cierran las ventanillas para el dólar oficial y cómo eso a su vez tiene una relación directa con la falta de divisas. A su vez esto de alguna manera deriva de qué, bueno, de la inaccesibilidad que tiene el mercado de deuda para la Argentina. No es accesible en este momento, tampoco lo fue después de que el gobierno del expresidente Macri golpeó la puerta del Fondo Monetario Internacional. Entonces a la Argentina no le quedó más que, bueno, que emitir pesos para financiar, por ejemplo, la pandemia. Y entonces fíjese cómo nos vamos yendo hacia atrás y cómo todo tiene, en gran medida, si no el origen, por lo menos, este juego de contraponer varios elementos, ¿no? Varios elementos. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque me he cansado de escuchar en el día de la fecha analistas, referentes de la política, que nos vienen a explicar qué es lo que está pasando en la Argentina y que curiosamente hacen un ejercicio también de la desmemoria, como si no fuesen responsables en gran medida de lo que estamos viendo hoy y que uno podría hasta anticipar que iba a pasar. Entonces, en ese punto, mire, importantísimo por lo menos tener en cuenta de que todo es mucho más complejo que lo que sencillamente se ve y que si uno trazase una especie de ejercicio de la estética, y Tanizaki lo hace, bueno, no solamente con algo que tiene que ver con la cualidad, en este caso de lo bello, pero que uno podría considerar que es con la verdad en este momento, referencia a un elemento como la luz, pero que depende de la oscuridad, de la misma manera de que gran medida lo que estamos viendo no solamente referencia a esta especie de causa-efecto que se traza en los mercados, sino también a algo mucho más profundo y a algo también un poco más antiguo. Acompáñeme, señor director.